Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismecito y farándula turca. Yo soy y hoy, prepárense porque tenemos un plato fuerte, un salseo digno de las mejores novelas turcas, pero en la vida real. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman, del mismísimo. Y no vamos a hablar de sus abdominales de infarto, aunque podríamos dedicarle un vídeo entero a eso, ¿verdad? No, hoy vamos a centrarnos en un tema que ha estado circulando mucho últimamente: la tensión en Nianta y los guardaespaldas al límite. Sí, lo han oído bien. Parece que la vida de nuestro Can se ha convertido en una auténtica película de acción. Así que si quieren saber qué está pasando, por qué tanta seguridad y qué tan al límite están esos guardaespaldas, quédense pegados a la pantalla porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos con este bombazo, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho, pero mucho amor por la cultura turca. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Ahora sí, vamos al lío. Nianta, para los que no lo sepan, es uno de los barrios más exclusivos y lujosos de Estambul. Es como el Beverly Hills de Turquía, lleno de boutiques de diseño, restaurantes de alta cocina y, por supuesto, muchísimas celebridades. Y Can Yaman, como una de las estrellas más brillantes del firmamento turco, es un habitué de la zona. Pero últimamente las visitas de Can a Nianta han estado generando más revuelo de lo habitual. Y no solo porque las fans se vuelven locas al verlo, sino porque ha estado rodeado de un despliegue de seguridad impresionante. Han circulado vídeos y fotos en redes sociales donde se ve a Can caminando por las calles de Nianta, escoltado por un equipo de guardaespaldas corpulentos y muy serios. La imagen contrasta un poco con la personalidad que solemos ver de Can, siempre sonriente y cercano a sus fans. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta seguridad? Hay varias teorías dando vueltas. La primera, y quizás la más obvia, es el tema de la seguridad por la gran cantidad de fans. Can Yaman es un ídolo de masas, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Donde quiera que va, se genera una locura. Las fans lo persiguen, le piden fotos, le intentan tocar. Imaginen lo que eso puede significar en un lugar tan concurrido como Nianta. Controlar a la multitud puede ser un desafío enorme y, para evitar cualquier accidente o incidente, contar con un equipo de seguridad profesional es fundamental. Piensen en la seguridad no solo de Can, sino también de las personas que están a su alrededor. Pero la cosa no termina ahí. También se rumorea que Can podría estar recibiendo amenazas. No olvidemos que la fama, a veces, viene acompañada de envidias y odios. Hay gente que por diferentes motivos, puede querer hacer daño a las celebridades. Y aunque no se ha confirmado nada oficialmente, no sería la primera vez que una figura pública necesita protección especial por este tipo de situaciones. Los guardaespaldas al límite en este caso, no solo estarían controlando a las fans, sino también protegiendo a Can de posibles peligros. Otro factor que podría estar influyendo en el aumento de la seguridad es el tema de la privacidad. Can Yaman es una persona muy pública, pero como todos, tiene derecho a su intimidad. Estar constantemente rodeado de fans y paparazzi puede ser agobiante. Tener un equipo de seguridad que lo proteja de las cámaras y le permita moverse con mayor libertad y tranquilidad podría ser una de las razones detrás de esta medida. Imaginen no poder ir a tomar un café o comprar ropa sin que te estén sacando fotos y persiguiendo. Sería una locura. Además, recordemos que Can Yaman ha estado involucrado en algunos proyectos importantes últimamente. Su carrera está en un momento álgido y eso significa que está expuesto a más atención mediática que nunca. Un simple rumor, una foto malinterpretada, puede generar un escándalo enorme y afectar su imagen pública. Contar con un equipo de seguridad y relaciones públicas que lo asesore y lo proteja de posibles controversias es fundamental para mantener su carrera en ascenso. Pero volviendo a los guardaespaldas al límite, ¿qué significa eso realmente? Los vídeos que han circulado muestran a estos hombres serios, atentos a cada movimiento, escaneando constantemente el entorno. Se ven profesionales, preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. No se trata solo de músculos, sino de entrenamiento, experiencia y sobre todo, capacidad de análisis y anticipación. Están ahí para proteger a Can, pero también para mantener el orden y evitar que las fans se excedan. Y seamos honestos, a veces las fans pueden ser un poco intensas.
Se ha hablado mucho de si la actitud de los guardaespaldas es demasiado agresiva o si están cumpliendo con su trabajo. Algunos argumentan que son demasiado bruscos con las fans, que no les permiten acercarse a Khan. Otros, por el contrario, defienden su labor, argumentando que están velando por la seguridad de todos y que en situaciones de mucha tensión, es necesario actuar con firmeza. La verdad es que es difícil juzgar desde fuera. No sabemos qué instrucciones tienen, ni qué situaciones han tenido que enfrentar. Lo que sí podemos ver es que están trabajando duro y que la presión es enorme. Lo que está claro es que la presencia de tantos guardaespaldas en Nianta ha generado un debate y ha llamado la atención de los medios. Se ha especulado mucho sobre las razones detrás de esta medida y sobre el estado anímico de Khan Yaman. Algunos dicen que está agobiado por la fama, otros que está preocupado por su seguridad. La verdad es que solo él sabe lo que está pasando por su cabeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que su vida ha cambiado mucho en los últimos años y que la fama tiene un precio. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Khan Yaman sigue siendo uno de los actores turcos más queridos y admirados del mundo. Su talento, su carisma y su atractivo lo han catapultado a la fama internacional. Y aunque su vida en Nianta parezca una película de acción, sus fans seguirán apoyándolo y queriéndolo incondicionalmente. Porque al final, lo que importa es el talento y la persona que hay detrás del personaje. Y hablando de apoyo incondicional, mis amores, quiero agradecerles a ustedes por estar siempre ahí, del otro lado de la pantalla. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Khan Yaman y sus guardaespaldas al límite. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les parece todo esto. ¿Creen que Khan necesita tanta seguridad? ¿Qué opinan de la actitud de los guardaespaldas? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho amor por la cultura turca. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en el salseo de Nianta asterisco asterisco. Pero, mis queridas comadres y compadres, no nos quedemos aquí. Hay mucha más tela que cortar en este asunto de Khan Yaman y su séquito de seguridad. Porque, a ver, seamos sinceros, esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. La seguridad de Khan, como la de cualquier figura pública de su calibre, es un tema que se ha ido gestando con el tiempo, evolucionando a medida que su fama ha crecido y que las circunstancias han cambiado. Asterisco asterisco los orígenes del equipo de seguridad asterisco asterisco. Recordemos que Khan Yaman no siempre estuvo rodeado de este ejército de guardaespaldas. En sus inicios, cuando comenzaba a despuntar en las telenovelas turcas, su equipo de seguridad era mucho más discreto, casi inexistente. Bastaba con un asistente personal o un par de personas para ayudarlo a moverse entre sets de grabación y eventos. Pero todo cambió con el éxito arrollador de Erken Cikus. Esta telenovela lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas en países como Italia, España y Latinoamérica. De repente, Khan Yaman ya no era solo un actor turco famoso, sino una superestrella global. Y con la fama, llegaron las multitudes, las peticiones de autógrafos, las persecuciones de fans y, lamentablemente, también las amenazas. A medida que su popularidad se disparaba, la necesidad de un equipo de seguridad más profesional y robusto se hizo evidente. No solo para protegerlo físicamente, sino también para gestionar el caos que se generaba a su alrededor. Asterisco asterisco el perfil de los guardaespaldas asterisco asterisco. Ahora hablemos de estos guardaespaldas al límite. No son unos simples matones con músculos de ojo. Son profesionales altamente cualificados con formación en seguridad, defensa personal y gestión de multitudes. Se dedican a estudiar el entorno, a anticipar posibles riesgos y a reaccionar de forma rápida y eficaz ante cualquier eventualidad. Algunos incluso tienen experiencia en fuerzas especiales o en el ejército. Su trabajo no es solo proteger a Khan de posibles agresiones físicas, sino también prevenir incidentes, controlar el acceso a su persona y garantizar su privacidad. Observan a cada persona que se acerca a Khan, analizan su lenguaje corporal y su actitud, y están preparados para intervenir si perciben alguna amenaza. Es un trabajo estresante y exigente que requiere nervios de acero y una gran capacidad de concentración.
Las reacciones de las fans y la prensa ***. La presencia de este equipo de seguridad, como era de esperar, ha generado reacciones encontradas entre las fans y la prensa. Algunas fans se sienten decepcionadas y frustradas por no poder acercarse a Khan y tomarse una foto con él. Consideran que los guardaespaldas son demasiado agresivos y que les impiden mostrar su cariño y admiración. Entiendo que Khan necesita protección, pero a veces siento que los guardaespaldas nos tratan como si fuéramos delincuentes, comentaba una fan en redes sociales. Solo queremos saludarlo y decirle lo mucho que lo admiramos, no vamos a hacerle daño. Por otro lado, algunos medios de comunicación han criticado la actitud de Khan, argumentando que se ha vuelto distante e inaccesible. Le acusan de rodearse de un séquito de guardaespaldas para alimentar su ego y de perder el contacto con sus fans. Can Yaman se ha convertido en una estrella intocable, publicaba un conocido periódico turco. Ya no es el chico humilde y cercano que conocimos al principio. Ahora se mueve rodeado de guardaespaldas, como si fuera un jefe de Estado. ***, la defensa de Can Yaman ***. Ante estas críticas, Can Yaman ha preferido mantener un perfil bajo y no entrar en polémicas. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que la seguridad es una prioridad para él, especialmente después de haber vivido algunas situaciones incómodas y peligrosas. Entiendo que mis fans quieran acercarse a mí, pero a veces la situación se vuelve incontrolable, explicaba Khan en una entrevista. Necesito tener un equipo de seguridad que me proteja y que proteja a las personas que están a mi alrededor. No quiero que nadie salga herido por mi culpa. También ha defendido la labor de sus guardaespaldas, asegurando que son profesionales que hacen su trabajo con responsabilidad y que siempre intentan ser lo más amables posible. Mis guardaespaldas son gente muy profesional y respetuosa, afirmaba Khan. Entiendo que a veces tengan que ser firmes, pero siempre lo hacen con el objetivo de garantizar la seguridad de todos. ***, más allá de las fans, amenazas reales ***. Pero volvamos al tema de las amenazas. Si bien la gestión de multitudes es una razón importante para la seguridad reforzada, no debemos descartar la posibilidad de que Can Yaman haya recibido amenazas reales. Como mencioné antes, la fama puede atraer a personas con malas intenciones, ya sean fans obsesionados, competidores envidiosos o incluso grupos extremistas. Aunque no se han hecho públicas detalles específicos sobre estas amenazas, es probable que Can Yaman y su equipo hayan tomado medidas preventivas para protegerse de posibles ataques. Esto podría incluir la contratación de expertos en seguridad cibernética para proteger su información personal, la instalación de sistemas de seguridad en su casa y la adopción de protocolos de seguridad más estrictos en sus desplazamientos. ***, el precio de la fama y la necesidad de privacidad ***. En definitiva, la vida de Can Yaman en Nianta con sus guardaespaldas al límite es un reflejo del precio que tiene que pagar por su fama. La exposición mediática constante, la falta de privacidad y las posibles amenazas son desafíos que debe enfrentar a diario. Y aunque a veces pueda parecer agobiante, Can Yaman ha sabido adaptarse a esta nueva realidad y seguir adelante con su carrera. Sin embargo, es importante recordar que detrás del personaje público hay una persona con sentimientos, necesidades y el derecho a la privacidad. Can Yaman, como cualquier otro ser humano, necesita momentos de tranquilidad y anonimato para desconectar del trabajo y recargar energías. Y su equipo de seguridad juega un papel fundamental para garantizar que pueda disfrutar de esos momentos. Así que, mis amores, la próxima vez que vean a Can Yaman rodeado de guardaespaldas en Nianta, recuerden que no se trata solo de alimentar su ego o de alejar a sus fans. Se trata de proteger su seguridad, garantizar su privacidad y permitirle vivir una vida lo más normal posible dentro de las circunstancias. Y eso, al final del día, es lo que todos merecemos. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está haciendo lo correcto al rodearse de tanta seguridad? ¿O creen que debería ser más accesible a sus fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo y sigamos la conversación. Los quiero.